Estoy en comunicación para Ecos Latino con el ex vicepresidente del Senado, el senador por Chuquisaca, Omar Aguilar Condo. Omar, hoy presentaste un informe y un pedido para que haya una mesa de diálogo, hoy que se cumplen 195 años de independencia de Bolivia. ¿Nos puedes comentar tu propuesta? Bueno, en principio, agradecido por la cobertura. Permíteme saludar a todos los hermanos bolivianos. Acá en Bolivia, obviamente en Argentina y en todo el mundo, 195 años de independencia. 195 años, lamentablemente no tenemos nada que celebrar. Sin embargo, lo que tenemos que hacer los bolivianos es sentirnos orgullosos de ser bolivianos, de ser parte, de haber nacido en esta tierra bendita, y que obviamente tener la esperanza de que a futuro va a mejorar los días para las bolivianas y para los bolivianos, y por supuesto lo más importante es recuperar la estabilidad política que lo hemos tenido durante muchos años, la estabilidad social y por supuesto lo más importante que hoy la estabilidad económica. Así que esa es nuestra esperanza, y nuestra esperanza está obviamente centrado en la democracia, está centrado en las urnas, en lo que vaya a pasar en las futuras elecciones en los próximos días, que lamentablemente hoy justamente es el tema del cual me he referido y me he remitido a la presidenta Ocopa, evidentemente también conversando vía teléfono con ella. Yo estoy en Sucre recuperándome del COVID. Sin embargo, he querido formalizar con una nota para pedirle, principalmente con el antecedente, fue justamente la presidenta Eva Copa, con mi persona, que propiciamos después de los conflictos de noviembre en la gestión pasada, todos los escenarios de diálogo, obviamente con la participación de Naciones Unidas y muchas otras organizaciones internacionales y también la Iglesia Católica, que por supuesto vamos a siempre reconocer la participación de Monseñor Scarpellini, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su reino. Fue también un personaje muy importante para la pacificación y obviamente garantizar... El obispo del Alto. Sí, arzobispo del Alto. Le decía, hemos logrado la pacificación de todo después de tantos conflictos, de tantas muertes en Sencata y en Sacaba, y que obviamente ha generado nuevamente un luto en el pueblo boliviano. Insisto, obviamente vamos a agradecer siempre a los organismos internacionales en habernos permitido, junto a la presidenta Bacopa, de poder primero viabilizar la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral, tribunales departamentales, y lo más importante, viabilizar las elecciones del 3 de mayo inicialmente. Y ahí viene el inicio del conflicto, diríamos, algo que aparentemente debería llevarse... ¿Podría decir que fue un error de la Asamblea no ponerse firme de que las elecciones se hagan el 3 de mayo? Porque se sobreentendía que al pasar los meses la crisis sanitaria iba a ser peor, como lamentablemente está ocurriendo en todos los países. Claro, pero recordemos que en el mes de noviembre todavía nadie preveía el tema del COVID-19, el tema del coronavirus. Nosotros teníamos toda la certidumbre. Es más, cuando uno habla de leyes, se supone que las leyes son para cumplimiento obligatorio de todos los bolivianos y de todas las instituciones y de todos los gobernantes. Por tanto, reitero, fue una fecha acordada, ajustamos lo más que pudimos en los 120 días y se definió el 3 de mayo. Este acuerdo fue con las tres fuerzas políticas, con la participación del propio Tribunal Supremo Electoral y obviamente los organismos internacionales. Así que fue un acuerdo, creo que uno de los más saludables. Pero bueno, después de la pandemia ya toda la gente acá conoce los conflictos, los problemas en la atención de salud, y creo que ahí se va centrando, y es un tema que el actual gobierno y el propio Tribunal Supremo Electoral no están haciendo una lectura cabal del inicio de los conflictos. Hay mucha gente que cree que simplemente con satanizar, decir que se está atentando la vida de los bolivianos, que se está restringiendo el derecho al paso de equipos, medicamentos y obviamente el oxígeno, que es el principal argumento. Yo hasta irónicamente diría, era que los conflictos empiecen en marzo, así el gobierno se hubiese preocupado de manera más efectiva, como hoy aparentemente se está preocupando de la distribución del oxígeno. Nos parece bien, si lo están haciendo de manera efectiva, nos parece bien. Hoy tenemos que salvar vidas. Por eso yo saludo que el presidente de la Central Obrera haya emitido el comunicado de que no se restrinja el paso de medicamentos, no se restrinja el paso del oxígeno.
tenemos videos donde obviamente se puede certificar y testificar que los manifestantes, los movilizados, evidentemente están dando paso. Pero bueno, hoy se está satanizando este movimiento que se basa y se centra específicamente, en mi criterio, en elementos de carácter social. Me refiero a la gestión mala que ha tenido este gobierno, y yo siempre les voy a decir, si algo no le va a perdonar el pueblo boliviano a el gobierno de Yanine Áñez, es la corrupción en plena pandemia, es el no haber equipado oportunamente los hospitales, es el no haber dotado a los mismos médicos, enfermeras y personal de los hospitales con equipos de bioseguridad. Hoy ellos están teniendo que comprarse para obviamente cuidarse y salvar vidas. Creo que esos elementos son los centrales por lo que los sectores sociales hoy están movilizados, porque los sectores dicen, ¿de qué nos sirve seguir postergando las elecciones si lamentablemente no se está atendiendo como debiera atenderse? Yo en todo caso le lanzo la pregunta al gobierno. Desde la Asamblea, ¿cómo van a otorgarle garantía a la gente que esté en los bloqueos para que no sean arrestados o que no sufran violencia de parte del gobierno? ¿Cómo van a trabajar para resguardar la integridad de los manifestantes? Permítame, yo en todo caso le decía, me gustaría preguntarles al gobierno, ¿ustedes creen que hoy la misma Central Obrera, el Pacto de Unidad y todos los sectores que hoy están movilizados se estarían movilizando si el actual gobierno en transición hubiese atendido de manera efectiva con la dotación de equipos, insumos, respiradores sin corrupción, etcétera, etcétera? Yo creo que más bien estarían aplaudiendo absolutamente todos los gobiernos. Por eso reitero, ese es el elemento central, yo creo, de la molestia de los sectores sociales que han tomado la determinación extrema de el bloqueo de caminos y obviamente el paro general indefinido. No estamos justificando, por supuesto que no compartimos. Por eso, ¿cómo le van a dar seguridad a los manifestantes para que no tengan represalias del gobierno? Ustedes como asamblea, ¿cómo están trabajando para que ellos se puedan manifestar como corresponde sin temor a ser arrestados ni agredidos? Bueno, decirlo simplemente, más allá de la satanización, nosotros hemos sancionado una ley, la ley de excepción que establece la propia Constitución. Si acaso en el peor caso se determinase aquello, la Constitución aún les garantiza todos los derechos fundamentales, el debido proceso, no se puede violar derechos humanos. Pero aún no se ha promulgado la ley de garantías constitucionales. Pero más allá de la ley, la Constitución establece claramente que los derechos constitucionales están intactos, así estemos en un estado de excepción. ¿Usted piensa que en Bolivia se vive un estado de derecho o es un golpe de estado, como dice el expresidente Evo Morales? Lamentablemente, si algo se ha caracterizado este gobierno es por la amenaza al pueblo boliviano, no solamente a los sectores sociales, no solamente a la dirigencia. Hoy al gobierno en transición actual no le interesa el respeto a la Constitución, no le interesa el respeto a los derechos humanos. Lo han demostrado en estos 8 meses de gobierno. Lamentamos aquello. Por supuesto, hoy ellos ostentan el poder, hoy tienen el control inclusive de algún sector, creo yo, del poder judicial. Por eso recién dice que si no respetan los derechos humanos, ¿cómo van a tener garantías de su integridad los que manifiestan? Nuestra garantía obviamente es denunciar a la comunidad internacional, a organismos internacionales. Hoy reitero, hemos hecho nosotros muchas denuncias al Ministerio Público, a la Fiscalía General. Hay una demora exagerada en estos procesos, a ministros e inclusive hay denuncias a la propia presidenta. Por tanto, ¿qué nos queda? En este momento, ante la indefensión no solamente de los bolivianos, sino absolutamente inclusive de todos los asambleístas, es recurrir ante tribunales internacionales, es recurrir a organismos internacionales en materia de derechos humanos para que obviamente puedan manifestarse, puedan opinar, puedan exigirle a este gobierno el derecho a los derechos fundamentales de todos los bolivianos. La última pregunta que no me respondió, ¿qué está viviendo su país? ¿Un golpe de Estado o un gobierno de transición, como dice la Presidenta del Senado? Yo en lo personal, y no voy a cambiar mi posición, creo que ha sido una sucesión forzada en la Constitución, ha sido totalmente forzada ante las renuncias de Evo Morales, Álvaro García, los presidentes de ambas cámaras, y bueno, se ha dado esta sucesión forzosa
porque el 169 de la Constitución no habla específicamente de llegar hasta la segunda vicepresidencia. Pero más allá de aquello, obviamente los bolivianos han tenido la esperanza de que se respete el 169 de la Constitución, es decir, llevar adelante las elecciones en 3 meses. Estamos ya prácticamente a 8 meses y no hay vísperas. Y está claro que hay una complicidad entre el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno de Yanine Áñez de simplemente prorrogarse en el gobierno, lamentablemente sin la atención hoy en el tema de salud, en el tema del COVID-19. Por ello, insisto una vez más, lo que estamos proponiendo desde la Asamblea es este escenario de diálogo para que junto a organismos internacionales, la Iglesia Católica, o el propio Tribunal Supremo, no solamente su presidente, sino los propios vocales, a partir de la convocatoria de la Asamblea Legislativa, podamos entablar una mesa de diálogo sincero para evitar mayores conflictos, para evitar que estas movilizaciones puedan seguir fortaleciéndose, seguir manifestándose. Recién dijo que se forzó la institucionalidad con esta sucesión. O sea, una persona o la gente del gobierno, si hace actos de fuerza y viola la institucionalidad, ¿usted piensa que se van a sentar a una mesa de diálogo? En este caso, el gobierno central no tiene nada que hacer en el diálogo. Acá todos sabemos que quienes tienen que resolver eso son los sectores en conflicto y el Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral está manteniendo la adhesión ilegal sin la necesidad de aprobación de una ley, una fecha como es el 18 de octubre. Nosotros consideramos que con la flexibilización, la apertura del diálogo de parte de los sectores movilizados, inclusive de no cerrarse en el 6 de septiembre, hay la posibilidad de llegar a acuerdos, pero eso pasa por la voluntad política, reitero, de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y obviamente de los sectores movilizados. Y para ello, insisto, estoy solicitándole a la presidenta, así como participamos de la pacificación después de los conflictos en noviembre, podemos también, creo yo, lograr esta pacificación con esta convocatoria para que los sectores se puedan encontrar, se pueda discutir, pero acá un elemento fundamental, que el Tribunal Supremo Electoral ya no sea un discurso lírico de decir la fecha del 18 de octubre está basado en elementos en materia científica, en materia de salud. Es decir, para las fechas anteriores también tuvo el mismo discurso. Hoy ya no queremos aquello. Hoy lo que queremos es que el Tribunal Supremo entregue los informes en materia científica en el tema de salud a las organizaciones sociales y sea la fuerza de la razón quien finalmente determine qué fecha se va a definir y obviamente esto pueda ser respaldado con una ley que le ponga todos los candados a la nueva fecha a definirse, reitero, con la apertura de los sectores sociales y que obviamente no sea una nueva burla de parte del tribunal. Y ahí obviamente será la garantía de la Iglesia Católica y los organismos internacionales que le pongan su rúbrica para obviamente hacer respetar el acuerdo que se podría llegar, reitero, entre la Central Obrera Boliviana y el Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, ya me contestó la pregunta, que para usted no fue un golpe de Estado, porque remarcó 2 o 3 veces conflictos de octubre. No dijo golpe de Estado. Conflicto de noviembre. Muchas gracias.